feliz. Imagínese usted quien se gana hoy un mínimo que le den de regalo de Año Nuevo un aumento del 23%, pues contenta. ¿Quién no va a estar feliz con un incremento de esa magnitud? Lo que pasa es que eso puede terminar siendo pan para hoy, hambre para mañana. La alegría de tener más plática en el bolsillo, merecida por supuesto, puede tener unos efectos macroeconómicos muy duros, muy importantes, severos para el año entrante. Ricardo, es que la semana pasada hablábamos de un incremento que ya sería bastante elevado del 12%. Yo decía que me parecía positivo por los trabajadores colombianos, pero por supuesto que el mismo gobierno se iba a poner el freno de mano por los efectos fiscales que tiene esto, no solo los que ya nos explicaron dos expertos, no solo macroeconómicos, sino de mercado laboral, como es el doctor Guataquí, sino que también estamos hablando que el gobierno decreta una emergencia económica porque supuestamente tiene desfinanciado el presupuesto del próximo año, y un incremento del 23% quiere decir nada más y nada menos que un incremento del 23% de todas las pensiones que paga Colpensiones, y un incremento de todos los trabajadores oficiales, porque no podría haber ningún trabajador oficial, o sea, ningún empleado público en la rama judicial, en la rama ejecutiva, que ganara menos del mínimo. Es decir, casi que el presupuesto del personal de la nación como el presupuesto de las pensiones pues se subiría a la par, 23%. Entonces uno no encuentra ninguna justificación económica. Sería, hay que decirlo, un incremento del 23% sería enormemente irresponsable con el país, con las finanzas públicas y con la macroeconomía que pues no ha caracterizado este gobierno la responsabilidad macroeconómica, pero esto sí sería pues la etapa irresponsable. Y hay que decir también que pues tendría un objetivo electoral clarísimo y tendría un efecto electoral, pues no menospreciemos lo que representaría para esos 2.300.000, 2.500.000 colombianos que ganan el salario mínimo, que de un momento a otro ganen una cuarta parte más. Entonces, pues seguramente eso es lo que busca el gobierno por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier consideración económica como las que se han expuesto. 8:50 minutos. Esperaremos el decreto definitivo, Andrés, pero el borrador, al menos el del sábado a las 3:13 de la tarde, hablaba de un aumento del 23% en el mínimo sin auxilio de transporte. Entonces, pues eso tiene una lectura Ricardo, política yo creo que ya otra lectura económica, pues ahí estamos en el tema. Estamos, y mire, Ricardo, que yo creo que a veces cuando veo toda esta acumulación de rumores, que lo del mínimo vital, la locución esa del presidente Petro en la que supuestamente iba a anunciar el aumento y no lo anunció, estos borradores, todo eso, ¿sabe que a veces tengo la impresión de que están jugando con nosotros, de que están jugando como juegos psicológicos, completamente en serio, como a mantenernos en estado de permanente nerviosismo, haciendo circular una versión, haciendo circular otra, poniendo a rodar tal cuento, poniendo a rodar tal otro, y luego saldrán con algún decreto, no sé, bueno, esto tiene que ser ya mañana, como nos explicaba aquí el ministro Sanguino hace unos días, esto tiene que ser ya mañana, pero yo creo que ya ni siquiera tengo interés en caer más en estos juegos psicológicos, en estos juegos mentales, Ricardo. A veces lo único que me parece concluir de todo esto es que el presidente Petro pareciera estar ya consciente o creer que no va a haber continuidad en su gobierno y que el próximo gobierno va a ser de oposición, y está completamente decidido a dejarle las situaciones más complejas y difíciles posibles, de modo que al próximo gobierno le toque, por ejemplo en lo fiscal, por ejemplo en esto del salario mínimo, hacer ajustes duros y pagar el costo político por esos ajustes. 8:52, Paola. Estamos en departamento de globos. Globo con la emergencia económica, globo con la constituyente y ahora globo con el mínimo. Y de película de terror, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo Andrés. Y oyendo al doctor Guataquí, él habla de una avalancha. Dice, esto sería no una bola de nieve, una avalancha para el costo de vida, que una vez más recordemos el peor impuesto que se le puede poner a una persona o que puede pagar una persona, sobre todo los pobres, es la inflación. No hay mayor impuesto que eso. Y me quedo pensando, si tumbamos al ministro de Hacienda Carrasquilla en su momento por sugerir ponerle, creo que era 2% a los bienes exentos de la canasta familiar, es decir, los que pagan 0%. Lo tumbó el petrismo, ¿no? Y pues mejor dicho, estallamos al país. Por eso, ¿cómo se llama? Pero lo tumbó el petrismo. Quien utilizó como bandera política eso fue
fue obviamente el pacto. Claro. Y esa fue la catapulta para la presidencia de Gustavo Petro. Pero exactamente, pero para que usted vea las ironías de la vida y las contradicciones. Por sugerir, porque además jamás estuvo en un texto, fue en el Congreso en donde el ministro dijo, bueno, estamos evaluando ponerle a los exentos, a los excluidos, que es un subsidio que se da precisamente en esa canasta familiar, que además se benefician los ricos, ahí sí, pues porque los ricos no van a pagar leche con IVA, o no van a pagar IVA con IVA, pues que era lo que quería hacer Carrasquilla en ese momento, pero no importa, se incendió el país, se tumbaron a Alberto Carrasquilla, por sugerir ponerle 2% a sus bienes exentos de la canasta familiar. Ahora estamos hablando que esa canasta familiar, Ricardo, va a ser disparada a niveles insospechados. Es como si le padecieran IVA, pero multiplicado por 10 veces, sí. Porque otra vez estamos hablando que ya no es, la inflación proyectada está en el 5%. Aquí se quiere subir el salario mínimo al 23%, 360% por encima de la inflación, Paola. Casi 400. El golpe que eso nos va a pegar a nivel de alimentos, porque todo esto va a terminar repercutiendo todo, digamos, es para que estuviéramos ahora sí tumbando a este gobierno. Y yo no veo a nadie en las calles protestando porque hoy estemos hablando de un aumento del salario mínimo, Paola, que del 23%. Pero los además, que usan esa estrategia hoy están en el poder, entonces no es posible que hoy haya una protesta, porque quienes lo utilizaron políticamente son quienes hoy están gobernando y hoy están con estos incrementos, que le repito, hay que mirarlos en su verdadera magnitud. Esto además, no se ha decretado, este es un globo de prueba y seguramente, como dicen aquí varios de nuestros colegas, mañana será eventualmente un poco inferior y dirán: tranquilos, que aquí estamos nosotros para controlar el incendio que intentamos crear. Pero un globo, Ricardo, nuevamente con un fin electoral, con un fin de pronunciar, de cada vez ahondar ese discurso y esa narrativa del presidente Petro, de que ellos sí piensan en las personas que tienen menos ingresos en la sociedad, que lo que quieren es generar un equilibrio en la brecha que ha existido, sin que lo que se genere, como nos lo han dicho los expertos, es más inflación y sobre todo más informalidad, porque es que aquí el punto es que se sigue aumentando esa zanja gigante que hay entre el empleo formal y el empleo informal, que no va a tener ese aumento, sino simplemente las consecuencias del aumento en los temas inflacionarios y en el aumento de las tasas de interés. Pero hay un punto que no hemos hablado, Ricardo, simplemente para mencionarlo, y es el tema del salario mínimo integral. Imagínese esta zanja también que se abre aquí entre un incremento del salario mínimo integral que va a tener el mismo porcentaje versus los salarios de las otras personas que no son mínimos, pero que van generando ahí un rezago, porque no van a poder aumentar en un 20 y pico %, ni en el mismo porcentaje del salario mínimo integral. Entonces aquí nuevamente un puñal para la formalidad del empleo en nuestro país. Es una buena lectura. 8:56, Héctor, para finalizar, vengo con la actualización de las noticias y un grave accidente de un accidente ferroviario en México. Me decía, Héctor, para finalizar. No, Ricardo, lo que quería decir es que yo estoy en general de acuerdo con buena parte de los argumentos. Hay algunos con los que no estoy de acuerdo. Hay una parte, digamos, de la dramatización que yo no comparto y no produce esos efectos, pero en general a mí me parece que aquí en la disputa de eso que ahora llaman el relato, pues es una disputa bastante perdida, ¿no? Porque así uno dramatice todo lo que quiera, para un ciudadano común y corriente es bastante difícil explicarle que es mejor que a la gente no le suba el salario bastante y que es mejor que lo mantengan bajo. Ese argumento pues es bastante difícil de explicarle al ciudadano que vive de su salario y por eso pues digamos mi invitación es a tratar de buscar unos argumentos que puedan pegar, porque los argumentos de los economistas suelen ser muy contradictorios. Es mejor que la gente gane menos. Ah, bueno, sí, porque claro, eso ya pues nos los explicaron todos nuestros economistas brillantes, produce un montón de efectos inflacionarios, etcétera, 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 pero para el ciudadano común y corriente, pues obviamente que es mejor
ganar más, como usted lo decía, Ricardo, usted comenzó esta nota de esa manera. ¿Quién no va a querer ganar más? Pues claro que todo el mundo quiere ganar más y por eso las personas que tienen de ingreso un salario mínimo, las familias a las cuales ellos pertenecen, etcétera, pues todos van a celebrar un aumento de salario, Héctor, un aumento de salario mínimo alto. Y entonces, pues bueno, la historia de que es que eso va a ser la hecatombe de la economía y que no pasamos el dolor de la caída de Carrasquilla y que entonces le echamos también la culpa de que ahora, ¿por qué no tumbamos al gobierno ya que tumbamos a Carrasquilla? Es que esa dramatización, porque es que yo creo que hay que hablar con la verdad, porque no es cierto lo que usted está diciendo, no es cierto lo que usted está diciendo, y es que usted está hablando que para el ciudadano común y corriente es maravilloso que le paguen más y un aumento del salario mínimo, pero ¿cuál es el ciudadano común y corriente? El ciudadano común y corriente, si vamos a hablar del promedio, es el que no se gana el salario mínimo, el que no se lo gana, porque si para usted el 10% de los trabajadores, 1 de cada 10 es el ciudadano común y corriente, está mal porque ese no es el ciudadano. El ciudadano común y corriente es el que está en ese 12 millones de informales que se ganan menos del salario mínimo, que no ganan absolutamente nada, con que a los otros, a lo 1 de cada 10 sí les suben el salario mínimo, por el contrario a ellos, el costo de vida, la inflación, los va a triturar, los va a comer vivos, y día también otra vez les va a llegar por todas partes, por los alimentos, por todas partes vamos a ver una espiral inflacionaria que es una locura. Esto hay que mirarlo en perspectiva porque esto no es en términos absolutos. Claro que quienes ganan el mínimo hoy están felices con un aumento del 23%. ¿Quién va a querer ganar menos? Todos queremos ganar más, todos. Pero, por otro lado, aquí hay unos hechos objetivos. Y no le hablo de empresarios, le hablo Ricardo, de los ejemplos cercanos, por ejemplo, de los edificios, de los conjuntos residenciales, le hablo de las familias que contratan a personas para los empleos domésticos. ¿Usted cree que cuántos empleos se van a perder? De familias que dicen, yo no le puedo aumentar el 23% porque no tengo cómo aumentar el 23% a la persona que hace los oficios domésticos en mi casa. Su merced, la liquido, por favor, le agradezco mucho, pero nos toca a nosotros ponernos a hacer el oficio porque no tenemos cómo pagarle. Ahí no hay un efecto perverso. Esto no solamente son ríos de leche y miel, aquí hay consecuencias claras y directas para muchas personas. Ricardo, yo creo que el argumento de Héctor es fuerte porque es un argumento muy sencillo y es el que la gente en la calle trata de entender y comprender. A mí me parece, para responder un poco a lo que él plantea, es que el tema es que algunos productos están indexados con el salario mínimo. Entonces, al subir el salario mínimo, también suben esa gran cantidad de productos, también suben esa gran cantidad de situaciones. Y creo que por allí es por donde se podría explicar mejor la canasta familiar, lo que los economistas dicen. El costo de vida va a aumentar, entonces, pues rico tener más plata en el bolsillo, pero si le sube lo que compra, imagínese para qué funciona. No tienes más plata en el bolsillo, tienes menos. Porque aunque te suban, entonces, igual te van a subir algunos otros, hoy, no sé. Pan para hoy, hambre para mañana. 9-1, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.